Secundaria segundo grado. Ciencias, física, electromagnetismo, experimentos de Faraday y Oersted. Estimadas y estimados estudiantes, les doy la bienvenida a una nueva sesión de Aprende en Casa 2 de la asignatura Ciencias Física. Mi nombre es Enrique Rodal y en esta ocasión nos acompaña la maestra Ana Belén Zabaleta Ramos, que se encargará de explicarnos un nuevo tema. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Enrique. Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes. Espero que se encuentren bien y que sigan las medidas de sanidad recomendadas por las autoridades para que pronto podamos regresar a nuestras escuelas. En esta ocasión hablaremos sobre el electromagnetismo y sus dos grandes representantes, Michael Faraday y Christian Oersted. No olviden tener a la mano su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales, además de las preguntas y reflexiones que surjan a partir de lo que revisemos. Su libro de texto es muy importante para poder profundizar en los temas. Además, es una buena fuente para consultar dudas y buscar otros ejemplos. También pueden utilizar distintas fuentes de información como páginas de internet confiables. Si ya tenemos todo listo, considero que es tiempo de empezar. Comencemos, maestra. El desarrollo del electromagnetismo es consecuencia del trabajo de varios científicos a lo largo de muchos años. En el siguiente video haremos un recorrido por algunas de las principales contribuciones que ayudaron a construirlo. Estamos en la antigua Grecia, 600 años antes de nuestra era para ser exactos. ¿Y qué hacemos aquí? En aquellos días, Tales de Mileto escribió por primera vez sobre ciertos fenómenos de atracción. Él creía que la electricidad y el magnetismo eran lo mismo. Sí, he escuchado hablar de él. ¿Pero qué no él escribió sobre la electrostática? Sí, la electrostática fue la primera rama de la electricidad que se estudió. ¡Ajá! ¿Y luego? Tales y sus contemporáneos griegos observaron las particulares cualidades que adquiere el ámbar al ser frotado. Como cuando agarro un peine de plástico y lo froto sobre mi cabeza. Este adquiere la capacidad de atraer pequeños pedazos de papel. Exacto, pero eso no es el magnetismo. Yo no puedo atraer papelitos con imanes. Tales también observó sobre los efectos de atracción de la magnetita sobre ciertos metales. Estamos en el siglo XIII. Es aquí donde el francés Peter Peregrinus escribió el primer tratado que describe las propiedades de los imanes y de las brújulas. Pero los chinos ya usaban las brújulas con agujas imantadas desde el siglo XII. Ajá. Eso sí que lo sé. Sus estudios ayudaron al progreso de la Edad Media. ¿Estamos en Francia de 1269? No. Después de los estudios de Peter Peregrinus, Girolamo Cardano escribió sus investigaciones y en ellas distinguía por primera vez en la historia las fuerzas eléctricas de las magnéticas. Estamos en las Bahamas en 1492. No. ¿Estamos en la India en 1498? No. Estamos en Italia en 1550. No. Estamos en Inglaterra. Ah, ya lo sabía. ¡Mari! Aquí fue donde William Gilbert estudió sobre la electricidad y el magnetismo. Así es.
Además, clasificó los materiales en aislantes y conductores. Descubrió la imantación por influencia y concluyó que el planeta Tierra se comporta como un gran imán. Y en ese entonces apenas comenzaban los estudios relacionados con esas disciplinas. Exacto. Estamos en Dinamarca, en el siglo XIX. Es aquí donde Christian Ørsted encuentra evidencia empírica de que la electricidad y el magnetismo están relacionados. Ampère se da cuenta después de que dos alambres paralelos en un circuito se atraen o se repelen dependiendo del sentido de la corriente. Este es el momento clave. Es el parteaguas de la teoría electromagnética. Así es, Tomás. Más adelante, en 1861, todos estos experimentos de estos científicos fueron unificados por James Clerk Maxwell, quien además descubrió la naturaleza de la electromagnética de la luz. ¿Tus favoritas? Las ecuaciones de Maxwell. Me gustan mucho, pero no son mis favoritas. Bueno, si no me equivoco, estas ecuaciones demuestran que el campo eléctrico y magnético es un campo unificado. Como pudieron observar, para que se formulara el electromagnetismo, tuvieron que ocurrir varios sucesos importantes, pero fueron dos los que podemos considerar piezas angulares para encontrar la relación entre electricidad y magnetismo. El primero fue en 1820 cuando Hans Christian Ørsted observó el comportamiento extraño de una brújula cuando estaba cerca de un cable por el que circulaba corriente eléctrica. Así es. Demostró empíricamente que una corriente eléctrica movía la aguja imantada de una brújula. Esto le confirmó que podía haber relación entre las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas, lo que en aquella época resultó revolucionario. La verdad, maestra, sí que suena muy revolucionario. ¿Cómo es que un cable por el que pasa una corriente eléctrica puede mover una brújula? Digo, honestamente, no me lo puedo imaginar. Para que lo creas, vamos a replicar el experimento de Ørsted. Necesitaremos una brújula, cable y una pila de 9 volts. ¿Y qué pasa si no podemos conseguir una brújula, maestra? Podemos construir una con la ayuda de un corcho o un pedazo de unicel de unos 2 centímetros de lado, una aguja, un imán y un recipiente con agua. Y aquí está. Son materiales bastante sencillos de conseguir. ¿Cómo construimos nuestra propia brújula? Muy fácil. Vamos a clavar nuestra aguja en el corcho o en el unicel, más o menos a la mitad de la altura. Luego vamos a frotar la aguja con el imán varias veces para imantarla. Así como está. Ya que hemos imantado nuestra aguja, vamos a colocar sobre el recipiente con agua y observamos cómo se mueve. Sí se está moviendo, y si comparo con la brújula que tenemos aquí, podemos ver que está alineada. Muy bien, ahora ya tenemos 2 brújulas listas. Antes de seguir, vamos a acercar un imán a nuestras 2 brújulas para observar cómo es la influencia y se modifica la orientación de la brújula. Como el campo magnético de la Tierra tiene muy poca intensidad, el imán atrae con mayor fuerza a las agujas de las brújulas y por eso se mueven siguiéndolo. Así es, Enrique. Ahora empecemos con el experimento de Ørsted. Vamos a tomar el cable y a conectar las terminales a la pila. Pero antes de eso, tenemos que colocar la brújula encima. Colocaremos los cables en la pila y observaremos lo que sucede. Ya se colocó el cable en la misma dirección de la aguja. Y ahora sí, ya se empezó a mover. Ya se empezó a mover la aguja de la brújula.
Así es. Ahora desconecto la pila para ver qué pasa. La brújula regresó a su posición original. Eso quiere decir que cuando circula la corriente por el cable se genera un campo magnético. A esta misma conclusión llegó Ørsted. Sus observaciones demostraron que una corriente eléctrica podía actuar como si fuera un imán. Y fue así como se observó por primera vez que existe una relación estrecha entre la electricidad y el magnetismo. ¡Claro! Una corriente eléctrica es capaz de producir efectos magnéticos. Es correcto. Ahora hablemos acerca de Michael Faraday. Él fue uno de los más grandes científicos de la historia, aunque no es muy reconocido. Hizo numerosas contribuciones a varios campos de la ciencia, como la química, la electricidad, la óptica y, por supuesto, el electromagnetismo. Recuerdo que cuando leí sobre esto, Faraday estudió los experimentos de Ørsted y pensó que, como las corrientes eléctricas producen campos magnéticos a su alrededor como si fueran imanes, era posible que con un imán se pudieran generar corrientes eléctricas. Así es, Enrique. Sus experimentos utilizaban alambres enrollados llamados bobinas. Se dio cuenta que al pasar un imán dentro de una bobina se producía una corriente eléctrica. ¿Cómo cree, maestra? Eso sí que no se lo creo. Pues, para que me creas, vamos a realizar el experimento. ¿Y qué vamos a necesitar, maestra? 5 metros de alambre de cobre esmaltado, un trozo de lija, un marcador grueso, imanes de diferente tamaño y un multímetro. Y nuestro multímetro. Maestra, ¿para qué sirve un multímetro? Es un aparato que nos sirve para cuantificar algunas variables relacionadas con los circuitos eléctricos, como el voltaje, la resistencia y la corriente. En este caso, nosotros lo vamos a utilizar para medir corriente eléctrica. Muy bien, muy bien. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Vamos a tomar el alambre esmaltado, que está cubierto con un barniz, que es aislante eléctrico. Con la lija, vamos a lijar unos 5 centímetros de cada extremo del alambre para quitar el esmalte. Perfecto. Después de hacerlo, ¿qué haremos? Ahora, dejamos aproximadamente 15 centímetros de alambre y comenzamos a enrollarlo en el marcador. Como pueden verlo ya en imagen y en pantalla. Al final, debemos dejar otros 15 centímetros sin enrollar. Nos va a quedar algo como eso. Entre más largo sea nuestro alambre, más vueltas podemos dar y mayor será la efectividad de nuestro experimento. Por último, Enrique, conecta los extremos de la bobina a las terminales del multímetro, solamente enredándolas en la punta. Y ayúdeme con esto, maestra. Con mucho gusto. Ahí. Se resbala. Listo. Ya quedó. Muy bien. Vamos a poner el multímetro para medir corriente eléctrica en la escala más pequeña, que son 200 miliamperes. Toma los imanes y muévelos dentro y por fuera de la bobina. Vamos a ver qué pasa. Por fuera. Cuando lo muevo hay una lectura en el multímetro. Entonces se está generando una corriente eléctrica. Así es, Enrique. Con un experimento parecido, Faraday se dio cuenta que con un campo magnético variable inducía una corriente eléctrica en el conductor cercano. Entonces, así como una corriente eléctrica puede generar un campo magnético puede generar una corriente eléctrica. Si ustedes, alumnas y alumnos, no cuentan con un multímetro, pueden conectar un cable entre las dos terminales de la bobina y ponerlo sobre su brújula. Cuando muevan el imán dentro de la bobina, observarán que la aguja se mueve levemente. Por supuesto, el movimiento del imán genera una corriente que, a su vez, producirá un campo magnético en el cable, tal como pasó en el experimento anterior cuando usábamos la pila. Se nota que has puesto atención en esta sesión, Enrique.
Para terminar, vamos a construir un dispositivo que se llama electroimán. Esto es una buena aplicación en las relaciones entre la electricidad y el magnetismo. Para construir un electroimán, vamos a necesitar 30 centímetros de alambre de cobre esmaltado, una lija, un clavo, una pila de 9 volts y clips. ¿Y cómo construimos el electroimán, maestra? Es muy fácil. Como hicimos con la bobina, vamos a limar las puntas del alambre y luego lo enrollamos alrededor del clavo, dejando 2 puntas libres como lo hicimos con la bobina. Por último, conectaremos los alambres que dejamos a la pila. Acercamos el clavo a los clips y veamos qué sucede. Siento que esto va a ser mejor si usted lo realiza, maestra. Muy bien. Déjeme le paso los clips. Pero no tengas miedo, ¿eh? No, ¿qué tal si explota? ¿Ya vieron? Los clips se están pegando como si fueran un imán. Maestra, ¿y qué pasa si le quita la pila? Pues se cae. Cuando conectó la pila, la corriente eléctrica generó un campo magnético que hizo que el clavo se comportara como un imán. Pero cuando se interrumpe la corriente, el efecto cesa, por lo que el clavo ya no es capaz de atraer a los clips. Los electroimanes, como el que construimos, se usan en diversos aparatos como en los timbres, frenos de elevadores o montacargas. Los más potentes son muy útiles en la industria porque, como es posible controlar el campo magnético que generan, basta con regular la corriente eléctrica que circula por ellos. Uno de los más comunes se utiliza para levantar y soltar chatarra en los deshuesaderos de automóviles. Tienes mucha razón. Para concluir, debemos saber que el electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica en una sola teoría los fenómenos eléctricos y magnéticos. Es muy importante en nuestra vida cotidiana, ya que, por ejemplo, todos los motores eléctricos funcionan bajo sus principios. Incluso la generación de la energía eléctrica que llega a nuestras casas depende del electromagnetismo, ya que en los generadores se mueven imanes que inducen una corriente eléctrica en grandes bobinas. Alumnas y alumnos, hagan una lista de 5 aparatos que utilicen electromagnetismo para funcionar. Agradecemos a la maestra Ana Belén Zabaleta Ramos su intervención en esta sesión. Y a ustedes que nos ven, les invitamos a no perderse la próxima. No olviden consultar su libro de texto o fuentes de información confiables para profundizar en el tema y resolver sus dudas. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.